Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dejado tu hermosa palabra para que en ella busquemos y quedemos maravillados. Su palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Y Señor, hoy yo estoy maravillada porque esto es algo realmente hermoso, grande, y espero que así podamos verlo todos al final. Te pido que tú me des la guía a través de tu Santo Espíritu y que todo lo que se diga sea para edificación y solamente basado en tu palabra y en tu enseñanza. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero comentarles que hoy voy a tratar un tema que yo creo que puede resultarles muy, muy interesante. Nada más que empezamos un poco mal porque tengo perdido aquí, es el 29. Puse Éxodo 28 y en realidad es Éxodo 29, donde dice consagración de Aarón y de sus hijos. Hoy voy a hablarles sobre el sacerdocio, pero pienso que algo aquí va a resultar que posiblemente muchos no sabríamos. Pero vamos a empezar con esto. Moisés recibe instrucciones de parte de Dios y les dice: esto es lo que harás para consagrarlos a su hermano Aarón y a los hijos de Aarón. No. Y da muchas instrucciones de hacer un pan, de tener un becerro, 2 carneros, y en el 4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Quiero que vayamos tomando en cuenta estas cosas. Vamos a dar mucha información y después, en un cierre, yo creo que cada cosa va a caer en su lugar y vamos a quedar sorprendidos. Dice: los lavarás con agua. En esta parte, los hombres en las puertas del tabernáculo iban a recibir un baño. No es que los vas a mojar, no es que les vas a lavar, los vas a dar una frotadita, no. Iban a recibir un baño, eran bañados a las puertas del tabernáculo. Luego dice en el 5: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Aquí, después de ser bañado, lo iba a vestir. Moisés iba a vestir a Aarón. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Igual, el mismo procedimiento que había hecho con Aarón lo iba a hacer con sus hijos. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y después venían unos sacrificios, pero aquí el énfasis yo quiero que lo pongamos en que para establecer el sacerdocio arónico se siguieron unos pasos. Primero el lavamiento en el agua, después el ponerle las vestiduras y por último ungirlos con aceite. Bueno, y con eso se establecía ¿qué? El sacerdocio por estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia. Y aquí estamos hablando de una clase de sacerdocio, no del único sacerdocio que existe.
del sacerdocio aarónico. Aarón, hijo de Leví, por eso también se le llama los levitas, ¿sí? O el sacerdocio levítico. Pero no era el único, porque a Jesús se le dice que él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es aquí donde quizá algunos de nosotros hemos escuchado ese nombre, quizá algunos no lo hemos escuchado. El nombre Melquisedec viene de la unión de dos palabras en hebreo, que según donde uno investigue, a veces lo mencionan con un poquito de diferencia en la pronunciación. Yo no les quiero dar todas porque de por sí es un poco confuso, y si metemos más pronunciaciones y más formas, pues creo que se complica más, y vamos a partir como que en una muy sencilla, donde dice que Melach, que es una parte, significa rey, y Sadik significa justo. Y de Melach Sadik se conjuga en el nombre de Melquisedec, que entonces significa, ese término significa rey justo. Ahora, el sacerdocio de Aarón era un título. Existía el sacerdote, existía el sumo sacerdote, y esos no eran nombres, eran títulos, comisiones. Igual, Melquisedec no es un nombre, es una comisión, es un título. Ahora quiero que pensemos de dónde surge o por qué se requiere el ministerio de sacerdote. Yo estuve tratando de pensar de qué manera ejemplificarlo, como una comisión, como una asignación, como una acción, pero definitivamente el término que mejor le queda al sacerdocio pues es el de ministerio, aunque sabemos que ministerio simplemente significa servicio y ministro simplemente significa servidor. Pero de manera cotidiana, donde encontramos los términos ministros y ministerios, pues son en puntos importantes de la cultura, de los institutos, de los grupos de gobierno. Entonces se usa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministro de Salud y el ministro así. De igual manera, en el mundo espiritual, este término, el ministerio y el ministro, son muy importantes. Ahora, yo me quiero remitir a una cita en el libro de Hebreos, capítulo 5, Hebreos 5, aquí desde el capítulo 14 del versículo 14 del capítulo 4, ya se habla de Jesús, el gran y sumo sacerdote. En el 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí se dice que Jesús era Hijo de Dios y era sumo sacerdote, pero no sabemos a qué se refiere, porque cuando se dieron las asignaciones a las tribus de Israel, 12 tribus, a la tribu de Judá se le asignó el reinado. De la tribu de Judá salían los reyes, de tal manera que en la vida terrenal de Jesús, cuando vemos sus genealogías, las podemos seguir de tal manera
que por el lado de su padre José, él era heredero al reino de Israel. Y por el lado de su madre María, era heredero al reino de Israel. Por eso intentaba matarlo Herodes, porque Jesús era el auténtico rey de Israel y Herodes era solamente un impuesto por el Imperio Romano por amistad y lazos y conexiones que tenía con ellos. Entonces de ahí que le temía. Entonces Jesús, por ser descendiente del reino de la tribu de Judá, tenía acceso a ser el rey. Pero el sacerdocio ya vimos que quedó establecido para los hijos de Leví a través de Aarón. Entonces Jesús no podía ser sacerdote. Pero aquí se toma la explicación y se dice en el 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ahora, en este momento, ya podemos ver que existen dos sacerdocios, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Pero ¿dónde se inicia? Porque en Hebreos 7:3 nos dice, vamos a leer desde el 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, que era Melquisedec, y también rey de Salem, esto es rey de paz. El título de Melquisedec, ese nombre, era rey de justicia, pero como él reinaba en una ciudad, que era la ciudad de Salem, que significa paz, también recibía el nombre de rey de Salem, o sea, rey de paz. Pero el título que él estaba ejerciendo era de Melquisedec, de rey, y al ser justo era del sacerdocio. Y en el versículo 3 dice, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que el sacerdocio de Melquisedec, estamos hablando de un sacerdocio eterno. El sacerdocio levítico tuvo un inicio en ese llamamiento que hubo de Moisés a los hijos de Leví, a Aarón y a sus hijos. Entonces, ¿dónde se inicia este sacerdocio eterno? Desde luego que en los cielos. Pero ¿por qué se requiere un sacerdote? ¿Y cuándo se instituye este sacerdocio de Melquisedec? Pues resulta que recordamos que en Génesis 3:21 vemos una acción de Dios con Adán que mucha gente no repara en la profundidad de lo que esto significa. Cuando Dios dice, y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si no profundizamos, pues aquí parece que nada más los vistió porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos e iban a ser lanzados fuera del Edén. Pero cuando nosotros empezamos a ver por qué Dios acepta el sacrificio de Abel y rechaza el de Caín, es porque ellos ya habían recibido una enseñanza respecto a cómo acercarse a Dios. ¿Y de dónde habían recibido esa enseñanza? Pues de Adán. O sea, Adán, al perder su estado eterno, que él había sido creado para vivir la eternidad, en una relación perfecta con Dios, pues se paseaban en el huerto, el pecado hace separación y él tiene que salir de ese lugar. Entonces Dios toma ese sacerdocio que ya existía eterno en el cielo y se lo da como responsabilidad
a Adán, que a su vez había sido hecho rey de la creación. En Génesis 1, en Génesis 1, cuando lo hizo, en Génesis 1:26, dijo entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre su tierra, sobre la tierra. Entonces aquí vemos que el que señorea todo, pues es el rey. El rey es señor en todo un reino. Entonces aquí de toda la creación Adán había sido hecho el rey. Y al momento en que se le viste de túnicas, que Dios le muestra que para acercarse a él, para restablecer esa comunión que había quedado rota por el pecado, se requería el sacrificio de un inocente, le muestra cómo es el sacerdocio y la forma en que se puede restablecer la comunión con Dios, que eso es el sacerdote. El sacerdote, su trabajo es servir de intermediario y conectar a una persona pecadora con el Dios que es santo. Entonces ahí en Adán se origina el sacerdocio de Melquisedec. Luego vemos que ese sacerdocio va pasando por una línea como de los primogénitos. En el caso de Adán, pues se pierden el primogénito, que era, se supone, Caín y Abel, que mueren uno y el otro no puede ser descendiente de esta comisión de sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y entonces esto recae sobre el tercer hijo de Adán, que fue Set. Así va siguiendo esa línea y llegamos, después de 10 generaciones, a Noé. Noé se menciona en Génesis 6:9, que era un varón perfecto en sus generaciones y que había hallado gracia delante de Dios para no ser destruido con toda la tierra a causa de la maldad de los hombres. Y entonces dice en el 8, en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Este término justo es el término sadik de Melquisedec. Varón justo era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Entonces este Noé era la 10ª generación de Adán. Pero cuando vemos en Segunda de Pedro 2, vamos a ver que le llama, Pedro hace mención a su lugar en la genealogía, pero lo menciona de otra manera. Pedro dice que él es el 8º. Y entonces personas que no estudian profundamente la Biblia, pues es cuando encuentran esas cosas donde dicen que la Biblia tiene errores, tiene contradicciones, pero lo que pasa es que requiere un estudio más profundo. Entonces tenemos en la Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, en esta versión no dice, pero en la versión donde se habla más directamente la traducción, se menciona que él es el 8º pregonero de justicia, que viene siendo sacerdote de justicia, porque quien pregona la palabra de Dios, el sacerdote, para llamar a la gente a la comunión con Dios. Entonces este término pregonero de justicia significa igual sacerdote de justicia, y podría recibir Noé el término de Melquisedec también, porque él también, al ser descendiente directo desde Adán, pues también heredaba el reino de toda la creación y también el sacerdocio de Melquisedec. Y por alguna, bueno, sí sé, decía así, por alguna razón, se menciona que es el 8º. Hay unas razones, no quiero entrar en más detalles aquí porque tenemos poco tiempo y mucha información, no la vamos a alcanzar a ver toda, pero el número 8 en la Biblia significa renovación, también significa reinicio. Entonces, aquí vemos que Noé, al ser el 8º, con él se llevó a cabo una renovación de la creación y de la tierra y de todo eso. Entonces, y al ser perfecto en sus generaciones, quiere decir que él no se había contaminado con la hibridación que hubo de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Entonces, seguimos avanzando y vemos que también Abraham era rey y también era sacerdote, pero se acerca al que lo recibe en la ciudad de Salem, donde vemos que se menciona por primera vez el nombre de Melquisedec, y vemos que este hombre que lo vino a recibir, el nombre de Melquisedec era su título, ¿sí? No se llamaba Melquisedec, y era un sacerdote de la misma línea que estamos siguiendo desde Adán, que heredaba el reino de la creación y que heredaba el sacerdocio eterno. Y siendo mayor y antes de Abraham, Abraham le da los diezmos a él, y Melquisedec lo bendice. La Biblia dice que el mayor bendice al menor y comparte vino y pan con él, que estos elementos también ya los hemos visto. Bueno, siguen las genealogías y llegamos a Lucas 1:6, donde nos habla de Zacarías. Bueno, antes de esto vamos a hablar del rey David. En los tiempos del rey David, él siguió las genealogías y llegó a establecer un sacerdocio con un número de sacerdotes que quedaban en ese momento. Él los reorganizó y por sorteo les quedaron el número en que iban a estar ministrando. Y entonces en el lugar 8º queda un sacerdote llamado Abdías, que ya vemos que en el 8º hay a través de ese número hay una indicación de una renovación. Entonces estos números de sacerdotes, cada 8º lugar se renovaba, o sea, no contaban el sacerdote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces vemos que Abdías quedó instituido por David como el 8º sacerdote. Y de este sacerdote Abdías, después de bastantes años, más de 1000 años,
sigue heredándose este sacerdocio y el sacerdote Zacarías viene a ser el octavo en los tiempos de Jesús del grupo de Abdías. Este sacerdote Zacarías era esposo de otra hija de un sacerdote de arónico que se llamaba Elizabeth, y Zacarías y Elizabeth se constituyeron de forma sobrenatural por intervención de Dios en padres de Juan el Bautista. Entonces vamos llegando y ya nos queda muy poco tiempo, no vamos a llegar al desenlace de este tema que está, yo espero que les haya por lo pronto dado algo de curiosidad. Ya sabemos que desde Adán se le dio el reino y ese reino vino a terminar en manos de Jesús. Y que desde Adán se dio el sacerdocio de Melquisedec y que ese sacerdocio se dice que lo recibe Jesús. Entonces, de Adán, que fue hecho rey y sacerdote, llegamos a Jesús, que era rey y sacerdote, quien a través de su sacrificio nos constituye a nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, ahí vamos siguiendo un hilo, pero que no está todo el misterio desentrañado, porque todavía por ahí hablamos del ministerio del sacerdote levítico, y aquí ya no lo tocamos. ¿Qué pasó con ese sacerdocio levítico? Entonces, esos y más datos concernientes a este tema los tocaremos en una próxima ocasión. Pero esto quiere decir que hoy quiero mostrarles que hay muchas cosas escondidas donde aparentemente no hay nada. Vimos Génesis 1, no recuerdo qué número, y vimos que allí había un secreto escondido. Luego vimos en Génesis 6, 8 y 9, y vimos que había otro secreto escondido. Y así vemos en la Biblia que hay muchos secretos y que dice Dios que Él quiere que nosotros como sus hijos sepamos todas las cosas. Nada, salvo unas pequeñas cosas que Dios se reserva para Él. Dice que todas las cosas nos han sido dadas y reveladas. Entonces solo lo que tenemos que hacer es hacer un poco de estudio e investigación, y yo los invito a que la hagan junto conmigo. Y vamos a despedirnos. Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque solamente nos abriste un poco la rendijita de tu cofre de tesoros y ha salido un rayo de luz que nos ha dejado maravillados, que nos ha dejado asombrados y nos ha clavado la curiosidad para volver a ese cofre de tesoros y volver a pedirte que lo abras y volver a pedirte que de allí saques joyas preciosas para nuestro entendimiento, para edificar nuestra vida, para que ese amor que sentimos por ti crezca, para que esa admiración que tenemos simplemente por saber que eres tan grande enmudezca ante tanto detalle y tengamos cada vez más argumentos, más palabras, más cosas que compartir con aquellos que están perdidos, que no logran ver en todo esto de tu palabra tanta coordinación, tanto detalle, que es imposible que un solo hombre, que una sola mente de no ser la tuya pudiera coincidir en tantas cosas. Gracias, Padre, te damos. Te pedimos que esta palabra sea edificada en nuestras vidas, sea guardada, atesorada en nuestro corazón, nos ayude a ser mejores en el servicio a ti, Señor, hoy que estamos conscientes que ese sacerdocio y ese reino que tú nos has delegado es eterno, viene desde antes de la creación del hombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.